amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Axel Kaiser. Él es abogado, él es proponente de la Escuela Austriaca de Economía y autor de libros como La miseria del intervencionismo. Axel Kaiser es chileno, nacionalidad chilena. Él es abogado originalmente, tiene una maestría, un máster en inversiones, comercio y arbitraje, y es candidato al doctorado en filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Él ha sido uno de los defensores más acérrimos de la Escuela Austriaca de Economía en su país, Chile, y en otros lugares. En 2008 obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayos sobre política y economía del Cato Institute, y en el 2011 el Book Prize Award del Heidelberg Center for American Studies. Él ha participado también en el concurso de ensayos Caminos de la Libertad. Ha escrito libros como La fatal ignorancia, que trata sobre la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista, y este que tengo aquí conmigo, que se llama La miseria del intervencionismo. Y bueno, pues lo pescamos aquí de camino a una reunión anual que se lleva a cabo en Los Álamos, México, y aprovechamos para tener una conversación con él. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Eres polémico, y yo creo que la escuela austríaca, a pesar de todo, es polémica, y achacas mucha de la crisis que estamos viviendo ahora a errores de la banca central en distintos lugares del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la banca central? ¿Cuáles han sido esos errores? Bueno, y esto es una de las cosas que explica la Escuela Austríaca de Economía con bastante detalle, a las que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Tomemos la última crisis financiera que explota el año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Y el origen de la burbuja, como el origen de todas las burbujas que uno examina en la historia, es que existe esta especie de fiebre especulativa, y diversos activos inmobiliarios y acciones particularmente simplemente se disparan en precio. El origen de estas burbujas es siempre una expansión artificial del crédito. Esa es una de las cosas que la escuela austriaca, y una de las razones por las que Hayek recibió el Premio Nobel de Economía, a propósito de esta tesis, ¿no es cierto?, que la escuela austriaca ha investigado muy a fondo. Y en el caso de la última crisis... Lo que sabemos es que cuando los bancos centrales inventan mucho dinero, inyectan mucho dinero, el dinero sale por algún lado. Fue las acciones de alta tecnología hace algunos años, y después los bienes raíces. Bueno, las acciones de la burbuja de las .com, que revienta a principios del 2000, fue producto de la artificial expansión del crédito bajo Alan Greenspan de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Los bancos centrales, en definitiva, pongámoslo en términos muy sencillos, imprimen dinero que no tiene ningún respaldo en productividad real, aumentan la masa monetaria entra al sistema bancario, fluye hacia la economía, nadie sabe exactamente por dónde fluye, pero estimula entonces ciertos activos. En el caso de las acciones, las .com fueron la bolsa del Nasdaq, hacia la alza, sin que haya un sustento real que justifique esa alza. O sea, las acciones del Nasdaq de muchas empresas estaban sobrevaloradas enormemente respecto a la razón precio-utilidad, en el fondo lo que se paga por la acción en relación al retorno. No había ninguna proporción en eso. ¿Qué ocurre? Revienta esta burbuja, y la solución de Alan Greenspan es bajar las tasas de interés aún más. Entonces las mantiene, las baja incluso hasta un 1%, y esto lo hacen inyectándole liquidez, dinero impreso al sistema, con lo cual... Que es lo mismo que está haciendo la Reserva Federal en estos momentos. ¿Cuáles son los riesgos? Porque lo que nos dicen economistas, y tú lo mencionas en tu propio libro, como Paul Krugman, que nos dicen constantemente, no, tienes que inyectar más dinero, tienes que bajar más las tasas de interés, y que esto es lo que va a hacer que la economía se recupere. ¿Qué opinas? Bueno, esa es la diferencia esencial entre austríacos y keynesianos, o el mainstream de los economistas, como yo los denomino en este libro, y que es que los keynesianos, y esto ya lo proponía Keynes, creen que la solución para una crisis causada por el exceso de crédito y el exceso de endeudamiento es más crédito y más endeudamiento. Y esto es algo que los austríacos dicen no hace ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es que la recesión limpie las malas inversiones realizadas en tiempos del boom, que fue artificialmente creado por el Banco Central, y una vez que eso se limpie, se reasignan los recursos en la economía a las áreas que son productivas. El riesgo hoy día con la Reserva Federal es que se esté inflando una burbuja en los bonos, por ejemplo, del gobierno del Tesoro de Estados Unidos, o en los bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Y ahí, a mi juicio, existe una burbuja, y esa burbuja es cosa de tiempo para que reviente. Y esa es la madre de todas las burbujas.
el día que esa burbuja reviente, Estados Unidos simplemente va a tener tasas de interés por las nubes y no va a poder seguir financiando su déficit fiscal. Y ese es el día en que la hora de la verdad va a haber llegado en Estados Unidos y probablemente tengan que declarar la quiebra, el default. Estamos viendo que son varios los países del mundo los que están hundidos en una crisis actualmente. Grecia, España, Portugal, Irlanda. ¿Cometieron todos el mismo pecado o son pecados diferentes? Hubo ciertamente similitudes bastante notables. En el caso de Europa también, el Banco Central Europeo, antes de que reventara toda la crisis que estamos viendo hoy día, mantuvo las tasas artificialmente bajas. Eso generó, digamos, burbujas inmobiliarias muy potentes en España, en Irlanda, en otros países de la zona euro, que luego con la crisis financiera se revientan. Cuando empieza en Estados Unidos se genera un efecto dominó, esto llega a Europa. Pero además tenemos el factor exceso de endeudamiento estatal, exceso de endeudamiento público, y eso tiene que ver con algo que se viene desarrollando desde hace décadas y que es esta idea de los políticos, que es prometer beneficios a los ciudadanos a cambio de votos y que se pagan en el futuro. Como no se suben los impuestos inmediatamente para cubrir esos beneficios prometidos, los políticos endeudan a los países, porque eso no lo nota nadie por un tiempo. Es lo mismo que una persona que gasta 20% más de su sueldo al mes y se endeuda con el banco. Pero en algún momento el banco llega y le dice usted tiene que pagar. Y si no paga, le corto el flujo de crédito. Y entonces usted se va a ver obligado a rematar su casa, irse a una más chica, vender su auto, su Mercedes y comprarse un auto más chico y así. Y lo que está pasando en Europa también es lo mismo y en Estados Unidos lo mismo. El gasto en Estados Unidos aumentó de manera sideral en las últimas décadas y bajo el gobierno de George Bush, sobre todo, George Bush hijo, se produjo se revirtió porque es un gobernante que se consideraba conservador, sí. Y sin embargo, si vemos emisión de circulante de la Reserva Federal, déficit de presupuesto, crecieron de una forma impresionante bajo su régimen. Sí, la deuda del gobierno federal aumentó de un 18% del producto a más de un 20% del producto, bajo cerca de un 23-24% bajo George Bush. Él además aprobó o promovió el desarrollo de una serie de medidas de paquetes de beneficios sociales, la famosa ley digamos, la Prescription Act, que entregaba medicamentos, las recetas médicas, que costaban una fortuna, y todo eso fue incrementando el déficit más allá de las guerras en las que se metió George Bush. Y fue completamente en contra de lo que son los principios de la libertad, digámoslo así. Eso me recuerda que otro gobernante de los Estados Unidos, también con reputación de conservador, que fue Richard Nixon, tomó medidas que tú mencionas aquí en el libro, desde controles de precios que finalmente no correspondían a alguien que creyera en el libre mercado, pero que además tuvieron consecuencias muy importantes para el mundo, en particular el rompimiento del vínculo entre el dólar y el oro. Cuéntanos, esto ocurrió en 1971. Sí, esto ocurre en 1971. Richard Nixon en realidad no fue un gobierno libertario ni liberal, ni mucho menos. Fue mucho más socialista que cualquier otra cosa. Richard Nixon, digamos, él heredó un sistema que venía anclado en el padrón oro desde el año de mediados de la década del 40 con Bretton Woods, en que se establece que todos los países en definitiva iban a tener un sistema de paridad con el dólar, pero el dólar iba a estar anclado al oro a $35 por onza de oro. Entonces, entre los gobiernos podían exigirse los respectivos pagos en caso de que uno tuviera superávit comercial, por ejemplo, o déficit comercial con Estados Unidos. Los franceses lo que hicieron fue eso, digamos. Ellos habían acumulado demasiados dólares, porque los norteamericanos, para financiar sus programas de bienestar y la guerra de Vietnam, imprimieron demasiado. Entonces los franceses comenzaron a sospechar, dijeron, aquí nos están engañando. Tener oro en vez de papel, ¿no? Oro en vez de papel, empezaron a enviar sus dólares de vuelta, a exigir el oro a cambio, y Nixon no tenía el oro suficiente para responder por esos dólares, y por lo tanto decide cerrar la ventana, lo que llaman la gold window en inglés, la ventana y le puso fin al padrón oro de manera definitiva y llevó al mundo por primera vez en la historia, de manera, digamos, continuada en el tiempo, a un completo estándar de dinero-papel, que es lo que después explica también la expansión del crédito y la expansión de la liquidez en el planeta, que no hubiera sido posible bajo un sistema de padrón oro.
Un economista que pues no precisamente tiene fama de ser de izquierda, que es Milton Friedman, decía que la gran recesión, la gran depresión de los años 20 había sido de 1929 y los años 30 había sido provocada por una restricción excesiva del circulante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Bueno, sí sé qué opinas porque ya lo he leído, pero me gustaría que nos explicaras tu punto de vista. Yo creo que Friedman estaba equivocado en eso y hay nuevas investigaciones que también apuntan en esa dirección. El que primero lo describió con mayor detalle y probó que Friedman, digamos, estaba equivocado, no respondiéndole directamente a Friedman, pero fue Murray Rothbard, ese economista de la escuela austriaca que explica muy bien cómo la expansión artificial de la masa monetaria durante la década de los 20 genera un boom que fue también inmobiliario, interesantemente, en Estados Unidos, en que los precios de los inmuebles se disparan los precios de los bienes de capital y también, obviamente, los títulos sobre bienes de capital, que son las acciones. El famoso crash del año 29 fue el resultado de todo esto. Entonces, este fue el origen de la crisis. El origen de la crisis fue la Reserva Federal, pero en un sentido distinto al que planteó Friedman. Fue en el sentido de que la Reserva Federal expandió artificialmente la liquidez durante los 20, genera el boom, y llega el momento en que empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, a retirar esa liquidez por la clásica historia de las presiones inflacionarias, que es a lo que esto lleva, y ese es el minuto en que revienta el sistema y se genera el crack del año 29, el famoso crack del año 29, y la bolsa se desploma. Y Friedman sostiene que luego de este crash del año 29, la Reserva Federal actuó mal y no extendió la liquidez lo suficiente, con lo cual se habría generado una contracción sistemática o dramática del crédito, lo que habría llevado a un tercio de los bancos del país a la quiebra. Y eso habría afectado profundamente luego, en las décadas que vinieron, o en los años que vinieron, en la imposibilidad de recuperarse la economía en Estados Unidos. Pero la realidad es que la economía en Estados Unidos no se recuperó, sobre todo por las intervenciones del gobierno de Hoover y el gobierno de Roosevelt. Y fue el New Deal. El New Deal lo empieza realmente Hoover, no lo empieza realmente Roosevelt. Hoover fue el primero con una serie de medidas, entre otras la famosa ley Smoot-Hawley de proteccionismo, que sube los aranceles a niveles récord en la historia. Que hace que se desplome el comercio internacional. Se desploma en un 66% el comercio internacional, el desempleo en Estados Unidos sube dramáticamente. Estados Unidos en esa época tenía superávit comercial. Y luego, además, con una serie de proyectos en los cuales interviene los mercados agrícolas, en los cuales sostiene los precios de los commodities agrícolas artificialmente altos, los salarios de los obreros, de los empleados artificialmente altos. Con una serie de intervenciones. Hace imposible que se contraten nuevos trabajadores, sí. Y por lo tanto, claro, el resultado es el desempleo sostenido. Y hay un artículo muy interesante de Leo Hannian de la Universidad de California, que es muy Los Ángeles, que es muy decidor o muy ilustrativo de cómo las políticas de Hoover y Roosevelt, porque Roosevelt en definitiva continúa la senda de Hoover y la profundiza, interviene masivamente en la economía. Y eso genera la imposibilidad de ajustarse a sí mismo, del sistema que estaba absolutamente intoxicado por el exceso del crédito. De hecho, hubo un desplome de la inversión privada durante el periodo de Roosevelt, pero no se debía a la depresión necesariamente, sino a las propias políticas de Roosevelt. Efectivamente, porque se fomentó la colusión industrial y la colusión entre sectores, digamos, de trabajadores, en perjuicio de todos los que estaban desempleados. Y ese fomento lleva a niveles de salarios que estaban por sobre los precios de equilibrio de mercado. Y por lo tanto, que es, digamos, la productividad real de los que están trabajando. Y por lo tanto, el efecto de eso es que tuvo que hacerse a expensas del capital, a expensas de lo que se podría haber ahorrado para invertir y por lo tanto generar nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Y eso explica en parte la poca, digamos, la disminución de la inversión y el estancamiento de la economía en Estados Unidos durante todo ese tiempo, que no se recupera, dicho sea de paso, como sostienen los keynesianos, con la Segunda Guerra Mundial. No se recupera con la Segunda Guerra Mundial. Las gráficas nos muestran que ya hay un crecimiento en el 40. Hay gráficas y por eso es muy importante analizar cómo se miden los datos y qué es lo que significan los datos, sobre todo el crecimiento del producto. Si uno se va a Estados Unidos antes de la crisis financiera o a Grecia, antes de la crisis que la afecta en estos tiempos, uno va a encontrarse con las tasas de crecimiento eran extraordinarias.
pero no estaban hablando de una economía que estaba creciendo sanamente, sino al revés, de una enfermedad que se estaba incubando. En Estados Unidos el gasto público aumenta de manera sideral cuando Estados Unidos entra en la guerra. Entonces los indicadores, por la forma en cómo se mide el crecimiento del producto, presentan efectivamente un aumento del crecimiento económico, pero Robert Hixon, un famoso historiador económico, analizó este problema. Y llegó a la conclusión de que si uno mide el Producto Interno Bruto en términos de bienes que están disponibles para la población, se produce una dramática caída en la calidad de vida en Estados Unidos. Y solamente se recupera durante la guerra. Porque es lógico, en lugar de producir pan, mantequilla, refrigeradores para la gente y para, se producen tanques y cañones que se van a destruir al frente de combate. Y eso obviamente nadie puede argumentar sensatamente que beneficia a la población. Al revés. Se dejan de producir cosas que necesitan y por eso había racionamiento en Estados Unidos. Había racionamiento. O sea, dejan de producir cosas que la gente necesita para producir cosas que son necesarias para destruir en el frente de batalla. Y el desempleo cayó porque gran parte de la fuerza laboral fue reclutada para ir a la guerra. Eso es. Vamos a regresar a estos tiempos, la crisis del 2008. Mucha gente pensó, bueno, ya el 2009, 2010 veíamos cifras mejores y se pensó que ya había quedado atrás la crisis. Estamos viendo ahora una contracción de varios países europeos. Hay otros países del mundo que siguen creciendo, China, la India. Pero ¿qué va a pasar y cuál es la solución para el problema que estamos viendo en la actualidad? Bueno, lo que se intentó hacer desde el principio fue estimular la economía. Se produce la crisis y la tesis es hay que imprimir, fue lo que hizo la Reserva Federal, casi todos los bancos centrales del mundo, digámoslo, hay que imprimir y hay que gastar desde el gobierno. Esto fue exactamente lo que generó la crisis. Esta idea de que hay que gastar y hay que imprimir y hay que endeudarse hay que gastar más, aunque no sea productivo y aunque no haya valor real detrás del dinero. Aunque no haya valor real. Por lo tanto, las tasas de interés artificialmente bajas, digamos, además impiden la formación de ahorros, que son los que se invierten en la economía para salir adelante. ¿Qué sentido tiene ahorrar si estás perdiendo dinero en el Si uno banco? pierde dinero. Entonces, se fomenta la especulación, se fomenta el despilfarro, se fomenta el sobreconsumo, que fue precisamente lo que generó el problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir a raíz de esto? Si uno toma la perspectiva austríaca, que los austríacos advirtieron además la crisis, lo que los economistas del mainstream no vieron venir, los economistas la previeron con detalle incluso, los economistas de la escuela austríaca. Lo que va a producirse es que esta recesión, esta depresión, porque estamos en una depresión, se va a seguir expandiendo y probablemente tome un cariz aún más problemático y se torne en una depresión inflacionaria, en que los precios de los bienes de consumo y todo lo demás comiencen a subir sistemáticamente. Una situación como la de los años 70 en que veíamos una estanflación, digamos. Una estanflación. Exacto. Y que algunos de hecho vinculan a la decisión de Richard Nixon de separar el dólar del oro. Sin duda, porque la impresión masiva de dinero por parte de la banca central no habría sido posible bajo un estándar de padrón oro. Así como Ben Bernanke no habría podido triplicar la base monetaria, el dinero, digamos, en su forma más líquida. En Estados Unidos no lo habría podido hacer si él hubiera tenido un estándar, un gold standard, digamos. Hay quien dice que el patrón oro es un problema porque hay una limitada cantidad de oro en la economía y en cambio las necesidades de liquidez, de dinero de una economía son mucho mayores. ¿Tú qué opinas? Yo creo que eso es un error. Existe el suficiente oro para abastecer, digamos. El mundo funcionó, digamos, sobre el oro de manera parcial o total hasta el año 71, durante siglos. O milenios. O milenios, incluso sí, efectivamente, porque el oro y la plata funcionaron como moneda durante milenios. Y eso, en definitiva, no es efectivo por una sencilla razón. Si la liquidez, digamos, la cantidad de oro permanece relativamente constante y la productividad aumenta, lo que ocurre, naturalmente, es un descenso de los precios. Como no aumenta la liquidez, pero aumenta la cantidad de productos que existen en el mercado, los precios bajan. Y así es como debería ser para que la calidad de vida de las personas aumente. El punto de que haya crecimiento económico, más productividad, es precisamente que cada vez cueste menos comprar las cosas y no cada vez cueste más. Como lo vemos en mercados como la computación, por ejemplo. La tecnología. Que la tecnología va haciendo que haya mejor oferta de mejores productos y esto hace que bajen los precios, pero no lo estamos viendo en otros productos ahora. El oro está subiendo, el petróleo está subiendo, el cobre está subiendo, los alimentos están subiendo. Y eso hay que reformularlo porque no es tanto que el oro, el cobre, los metales, los commodities estén subiendo, sino que las monedas, el dinero papel del mundo está perdiendo valor.
Porque la cantidad de oro, de cobre, de todo es relativamente constante en el planeta. O sea, puede haber casos puntuales en que se descubre una nueva mina y aumenta la cantidad de metal y eso genera una baja en el precio. Pero en general lo que pasa es que los gobiernos del mundo, los bancos centrales del mundo han impreso tanto dinero, a nivel récord, nunca visto en la historia de la humanidad, hay que decirlo, que todo esto está llevando a que obviamente el dinero pierda su valor, pierda su poder adquisitivo. A mayor cantidad de unidades monetarias circulando, menor valor de esas unidades monetarias. Eso lo sabemos desde hace siglos. Esta es una lección antiquísima. Julio César se dio cuenta de eso. Sí. El Imperio Romano, cuando empezó a imprimir, a quitarle metal precioso a las monedas, se dio cuenta de eso. Eso fue una de las razones que llevó a la caída y al colapso del Imperio Romano. Y esto es algo muy antiguo. Adam Smith ya lo advierte en La riqueza de las naciones, que es algo que los gobernantes han intentado hacer durante, digamos, toda la historia, y es devaluar la... ¿Cuál sería la solución entonces? No, si la solución no está en tener inyecciones de dinero, como está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué hay que hacer? Lo que propone la escuela austriaca es simplemente dejar que la recesión siga su curso. Cuando uno se fue de fiesta y tuvo una borrachera, al día siguiente se levanta con dolor de cabeza, no trata de resolver el problema tomándose una copa de whisky o un vaso de whisky. Lo mismo ocurre en Occidente. Lo que deberíamos hacer es pasar por este periodo de ajuste, que va a ser doloroso, sí, porque sin intervenir. Hay quien dice que las recesiones tienen efectos también de salud para una economía porque limpian una economía. Es que la limpian porque no hay que olvidar que en tiempos del boom, cuando las tasas de interés están artificialmente bajas, se engaña a los inversionistas. Se les dice, miren, hay más recursos disponibles en la economía de lo que en realidad hay. Cuando la tasa de interés está baja, lo que se le está diciendo en realidad hay ahorros reales, de bienes reales. No olvidemos que el dinero al final simplemente es un medio de transacción de bienes reales. El dinero en sí no es riqueza, el dinero es un medio de intercambio. Y por lo tanto, cuando se bajan las tasas de interés, la señal que se envía es, mire, Ludwig von Mises pone un ejemplo muy interesante que es, esto es como un constructor que va a empezar una casa y cree que tiene un 40% más de ladrillos, de madera y de materiales que lo que realmente tiene. El plano que va a hacer de la casa va a ser mucho más grande que lo que se hubiera sabido desde un principio, que iba a contar con un 40% menos de recursos reales. Y lo que generan las tasas de interés artificialmente bajas, generadas por los bancos centrales, es que se les manda esta señal a los inversionistas. Se les dice, hay más materiales para que ustedes inviertan de lo que realmente hay. Como no los hay y empiezan a invertir, suben los precios, suben las tasas de interés y al final revienta la burbuja. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con Axel Kaiser, el autor del libro La miseria del intervencionismo. Regresamos en un momento más. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Axel Kaiser, él es autor del libro La miseria del intervencionismo. ¿Habría que desaparecer los bancos centrales, como algunos proponen, o estos tienen una función que ha sido, digamos, rebasada por quienes los han operado? Milton Friedman, que era uno de los defensores de la banca central, terminó concluyendo hacia el final de su vida que en realidad tal vez era lo mejor cerrar los bancos centrales. La escuela austríaca de economía en general siempre ha sido partidaria de no crear bancos centrales y de que no existan los bancos centrales. Como lo era originalmente también Thomas Jefferson, por ejemplo, en Estados Unidos, la gran disputa que tiene con Alexander Hamilton es precisamente la creación o no de un banco central. Porque los bancos centrales no solamente generan estos boom que terminan en desastrosas consecuencias, como lo estamos viendo hoy día en el mundo, y como se vio en la crisis del 29, la Gran Depresión de los años 30, sino que además funcionan como máquinas para transferir riqueza de las masas y de los grupos menos aventajados a las élites en el sistema bancario y financiero, que no es culpa de las élites, sino que es simplemente una forma de cómo opera el sistema. ¿Por qué? Porque la masa monetaria se expande permanentemente y los primeros que tienen acceso a la masa monetaria pueden acceder a bienes y servicios producidos en la economía real a precios que son preinflacionarios. Luego empieza a circular el dinero a través de la economía y quienes vienen después se encuentran con que los precios ya han subido y por lo tanto tienen menos poder adquisitivo con el dinero con el que compran, digamos. ¿Tú en lo personal piensas que habría que desaparecer los bancos centrales? Bueno, los bancos centrales hay que clausurarlos, esa es mi firme posición. Son una de las ideas que propone Carlos Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, uno de los el quinto punto del Manifiesto Comunista, del Decálogo. Lo cual no te hace comunista, ¿no? Lo cual no te hace comunista, pero es una indicación. Es la creación de los bancos centrales. Yo creo que
Obviamente, ser partidario de los bancos centrales no significa que alguien sea comunista, ni mucho menos, pero por lo menos habría que mirarlo con sospecha, por decirlo así. Claro. Y ¿Sí piensas que puede mantenerse un sistema financiero internacional con un patrón como el del oro, con un patrón metálico? funcionó, digamos, con un patrón oro, un pseudo padrón oro hasta el año 71, porque finalmente el resorte central de todo el sistema monetario mundial y el sistema financiero era el hecho de que el dólar estaba anclado al oro, a 35 dólares por onza, y funcionó sin ningún problema. Yo no veo por qué hoy día no podría funcionar. Digamos, un proceso de ajuste sí tendría sus dificultades. Aunque hay quien plantea que también fijar un precio único al oro pues es artificial y finalmente te lleva también a burbujas de un tipo o de otro, ¿no? Lo que pasa es que, en definitiva, si uno no aumenta la liquidez, el oro mantiene un precio relativamente constante. Si uno no aumenta, si al final lo que varía no es el precio del oro, lo que varía es el valor del dinero papel. Hay mayor dinero papel a la misma cantidad de oro, el dinero papel pierde valor. Si se mantiene constante, el dinero papel mantiene su valor. En Estados Unidos, cuando estuvo anclado al padrón oro, digamos, desde 1810 a 1910, salvo por periodos muy excepcionales, el dólar no perdió su valor. El bisabuelo podía enterrar $1 en el jardín, y el bisnieto lo desenterraba 100 años después y podía comprar exactamente tenía el mismo poder adquisitivo. Lo mismo pasa, de hecho, con una moneda de oro. A pesar de que tuvimos un estancamiento de muchos años, después recuperó su valor el oro y la verdad es que vale lo que valía hace 200 años. Hace 200 años sigue teniendo el mismo poder adquisitivo, que es lo que no ocurre con el dinero papel y lo que es muy perjudicial para, sobre todo, la gente que ahorra, porque va perdiendo poder adquisitivo a través del tiempo. Y ojo, y este es un tema importante, el poder adquisitivo que pierden uno, siempre lo ganan otros, que son sobre todo los gobiernos. Y por eso Milton Friedman y todo en la economía se habla de que la inflación, la expansión de la masa monetaria es un impuesto encubierto, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista. Estamos conversando con Axel Kaiser, él es autor del libro La miseria del intervencionismo. Regresamos en un momento más. Axel Kaiser, ¿se han equivocado los economistas tradicionales, los economistas del mainstream en su análisis de la economía y en sus recetas para que se recupere la economía? Se han equivocado sistemáticamente. Yo invito a cualquier persona que le interese este tema a hacer una investigación de cómo han sido los pronósticos de los economistas más famosos del mundo, que vienen de Harvard, del MIT, de las mejores universidades, y van a darse cuenta de que aparentemente no tenían idea de lo que estaban hablando. Y son los que hoy día están proponiendo las soluciones. Si por el contrario se toma a los austriacos desde el principio del siglo XX, la Gran Depresión y todos los eventos de la historia económica moderna más relevantes han sido predichos con bastante exactitud. Y por lo tanto, y la última crisis financiera no es una excepción a eso. Sigue siendo un caso en que los austriacos confirmaron su agudeza y su capacidad predictiva utilizando las herramientas que les provee, digamos, su enfoque metodológico. Axel Kaiser, yo quiero agradecerte el que hayas tenido esta conversación con nosotros. Muchas gracias a usted. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.